Bienvenidos al taller virtual sobre la gestión avanzada de la eutrofización de aguas superficiales del proyecto ROEM Plus. En este taller vamos a tratar los siguientes aspectos: una introducción al concepto de eutrofización, las causas y factores que favorecen la eutrofización, también veremos las consecuencias y el alcance global del problema, las acciones y medidas de gestión que mayoritariamente se han empleado hasta el momento y, por último, nuevas alternativas de gestión como introducción a la iniciativa del proyecto ROEM Plus. Comenzamos con la introducción al concepto de eutrofización. La eutrofización suele ser una condición relacionada con la construcción de embalses y a su respectiva explotación, especialmente en zonas de alta radiación solar, semiáridas, de régimen hidrológico estacional y con aportes extras de nutrientes que pueden provenir de diferente origen: humano, agricultura o ganadería fundamentalmente. De manera general podemos decir que el funcionamiento de los embalses es muy dinámico a lo largo del año. El funcionamiento de los embalses durante el invierno suele ser bastante homogéneo, puesto que la columna de agua muestra características fisicoquímicas muy similares en cuanto a la temperatura, oxígeno disuelto o conductividad, por ejemplo. Sin embargo, durante los meses de verano se produce el fenómeno conocido como estratificación térmica y podemos diferenciar, tal y como vemos en esta figura, tres zonas claramente dentro de la columna de agua de un embalse. La zona superior, donde predomina la productividad primaria a través del proceso fotosintético, se denomina zona eufótica o epilimnion, esta de aquí. A medida que aumenta la profundidad, hay un punto en el cual hay una disminución considerable de la temperatura, donde se presenta una termoclina. Esta zona es una zona de transición denominada metalino. Y por último, esta capa del metalimnion se conecta con la última capa más profunda, donde no penetra la luz solar, denominada hipolimnion. Sería esta última de aquí. Por tanto, tenemos estas tres capas o zonas claramente diferenciadas durante los meses de verano. En general, esta sería la estructura y funcionamiento de un embalse a lo largo del año. De manera general, se puede decir también que las masas de agua eutróficas tienen un alto nivel de productividad y de biomasa en todos los niveles tróficos, proliferan las algas, tienen aguas profundas pobres en oxígeno y un crecimiento intenso de las plantas acuáticas. En contraste, los cuerpos de agua oligotróficos poseen concentraciones bajas de nutrientes, una mayor diversidad en las comunidades de plantas y animales, un bajo nivel de productividad primaria y de biomasa y una buena calidad de agua para distintos usos. La eutrofización se puede considerar como una respuesta del ecosistema frente a una entrada excesiva de uno de los factores que limita el crecimiento en los organismos fotosintéticos, normalmente plantas o algas. Y normalmente este factor limitante en el medio acuático suelen ser los nutrientes. Cuando una planta dispone de todo lo necesario para realizar la fotosíntesis y para realizar su nutrición y por tanto desarrollarse, normalmente está limitado por lo que se conoce como el factor limitante, que bien puede ser un nutriente o una condición física. De este modo, para intentar ilustrar este concepto en el medio acuático, nos vamos a apoyar en la ley del mínimo de Liebig. En esta parte de la diapositiva vemos el famoso barril de Liebig, que lo que viene a representar es que el llenado del barril no va a depender del tamaño en sí del barril, sino más bien del tamaño del menor de sus listones. En este caso, tal y como se puede observar, los fosfatos están representados por el listón más bajo. ¿Y qué quiere decir esto? Que por mucho que fertilicemos un medio con una gran variedad de nutrientes, de poco va a servir si lo que aumentamos no es lo que en ese momento está deficitario.
Sin embargo, con un pequeño aumento de ese nutriente que sea el deficitario, sí que conseguiríamos un gran crecimiento que con otros no lo conseguimos. Este sería el factor limitante. En el medio natural, los factores limitantes vienen dados muchas veces por la propia competencia de las especies. Pero cuando uno de los factores limitantes viene dado de forma exógena, eso puede provocar un desequilibrio en el ecosistema. De este modo, lo que ocurre en el caso de la eutrofización es que la entrada de uno de estos elementos provoca un desequilibrio en el medio que normalmente a su vez provoca el desarrollo desmesurado de fitoplancton, especialmente el desarrollo de aquellos organismos fotosintéticos más oportunistas que mayoritariamente suelen ser las algas fotosintéticas conocidas como cianobacterias. Esto a su vez además suele llevar asociados problemas sanitarios, ambientales y sociales. Además, las proliferaciones de cianobacterias nocivas pueden producir mortandades masivas de peces y de fauna silvestre, pero también problemas de salud humana como fallos hepáticos, enfermedades neurológicas, dermatitis, etc. Es importante destacar también que desde los años 70 se han incrementado los costes en programas extensivos de tratamiento de aguas, pero el problema no remite según lo esperado y en algunos casos empeora a pesar de las medidas adaptadas. En definitiva, podemos ver que la respuesta de las cianobacterias y en general del proceso de eutrofización es compleja y multifuncional y además se suma la incidencia del cambio climático. Continuamos con las causas y factores que favorecen la eutrofización. ¿Cuáles son las principales causas que pueden generar este proceso? Tal y como acabamos de ver, lo que viene a influir en el fenómeno de eutrofización es el factor limitante y normalmente este factor limitante en el medio acuático, como ya hemos comentado, suelen ser los nutrientes. Estos aportes pueden tener origen natural o antropogénico, tal y como vemos en la diapositiva. Cuando este proceso ocurre de forma natural, el propio medio acuático es normalmente capaz de asimilarlo y seguir guardando su equilibrio interno. De entre las causas naturales que pueden generar el fenómeno de eutrofización podemos destacar los aportes atmosféricos debido a la precipitación, resuspensión de los sedimentos del fondo, liberación de los sedimentos anóxicos, descomposición y excreción de organismos o fijación de nitrógeno por microorganismos. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los procesos de eutrofización están asociados a causas antropogénicas, relacionadas en su mayoría con la actividad humana. De entre las causas antropogénicas más destacables podemos citar las siguientes: vertidos de residuos industriales, agrícolas, urbanos y de plantas de tratamiento, deforestación, que aumenta la erosión y disminuye el reciclaje de nutrientes en la cuenca, aumentando su ingreso en el cuerpo de agua afectado. También el uso de fertilizantes aplicados en exceso, tanques sépticos, uso de detergentes con grandes cantidades de fósforo o sistemas de alcantarillado de ciudades y pueblos. Los principales factores que pueden afectar o favorecer al grado de eutrofización de una masa de agua son los siguientes. El clima puede tener una gran influencia, sobre todo en zonas de climas cálidos, pueden favorecer que se genere el fenómeno de eutrofización en esa determinada área o zona. Los cuerpos de agua poco profundos o someros y de bajo caudal son más propicios para el desarrollo de este proceso. El área de drenaje de la masa de agua también puede tener su incidencia. Es decir, en áreas con poca cubierta arbórea y además que estén sujetas a precipitaciones abundantes, pueden favorecer la erosión y el arrastre de nutrientes hacia la masa de agua en concreto. Por último, la geología también
puede ser un factor que favorezca el grado de eutrofización. Por ejemplo, áreas de drenaje donde predominen rocas sedimentarias van a tener un mayor aporte de fósforo por escorrentía. Los suelos arcillosos también drenan pobremente y favorecen la escorrentía. Por tanto, consecuentemente, aportan una mayor cantidad de nutrientes a la masa de agua en concreto. ¿Cuáles son las consecuencias y el alcance global del problema? Los principales prejuicios que se originan mediante el proceso de eutrofización son los siguientes. En primer lugar, las proliferaciones de algas. Esto lleva asociado, consecuentemente, una pérdida de transparencia del agua y coloraciones repulsivas. Como consecuencia de ese desarrollo de las algas también y de la descomposición de la materia orgánica en el agua y en los sedimentos, se produce una disminución del nivel de oxígeno en el agua, que es responsable directo en muchas ocasiones de la mortandad de peces y la producción de malos olores. Además, en ocasiones los blooms de algas pueden llevar asociados un riesgo de toxicidad, puesto que en ocasiones estos microorganismos son capaces de producir toxinas que pueden resultar altamente perjudiciales para la salud. Esta consecuencia es especialmente importante en masas de agua que se destinan para actividades humanas, como pueden ser el baño o el consumo. Además, otras consecuencias derivadas de la eutrofización pueden ser el encarecimiento de los tratamientos de potabilización, daños a la fauna y ganado de las zonas próximas, incidencia negativa en el valor paisajístico del entorno, etc. El problema de la eutrofización no es algo aislado, sino que tiene un alcance global. Según el Sistema de Información del Agua en Europa, tenemos que más de la mitad de los lagos y embalses europeos están eutrofizados, y en el caso concreto de España, 1 de cada 10 embalses sufren problemas de floraciones de cianobacterias, con el riesgo que ello supone. Por tanto, podemos concluir que la problemática de la eutrofización posee una gran repercusión. ¿Cuáles son las medidas y principales acciones de gestión que se están implementando en los últimos años? Las medidas que tradicionalmente se emplean para controlar la eutrofización pueden dividirse en dos grandes bloques. El primero de ellos sería el control de la entrada de nutrientes a la masa de agua, en concreto afectada por este proceso o potencialmente que puede llegar a sufrir este tipo de fenómeno. En primer lugar sería la restricción del uso de detergentes fosfatados, el control de uso de la tierra, la construcción de repantanos que eliminan la entrada de nutrientes de las aguas residuales que quedan fijados en la biomasa de algas y macrófitos, pero sin duda la medida de gestión más empleada en los últimos años ha sido el tratamiento físico-químico de aguas residuales por precipitación química y filtración, lo que se conoce comúnmente como estación de depuración de aguas residuales. El segundo bloque sería el control de la eutrofización dentro de la propia masa de agua afectada. Una medida que se puede emplear sería el dragado de los sedimentos del embalse. Esta foto que vemos aquí. Los sedimentos son zonas de acumulación de nutrientes. Parte del material sedimentado es orgánico, que contiene nitrógeno, amoniacal y fósforo. Si los embalses son someros, puede producirse una resuspensión por efecto del viento, mientras que si los sedimentos son limos o arenas, puede liberarse parte de los nutrientes acumulados. En ambos casos, el carácter eutrófico de los embalses persiste como consecuencia de la recirculación de los nutrientes entre el agua y el sedimento. Otra medida de gestión utilizada podría ser la aireación.
Es posible mantener un nivel de oxígeno adecuado en la masa de agua mediante la inyección de aire o la disolución de oxígeno puro mediante el empleo de equipos diseñados a tal efecto, combinados con circuladores capaces de mantener toda la columna de agua en movimiento y así evitar la formación de áreas anóxicas por estratificación o por falta de mezcla en la masa de agua. Esto sería un sistema para realizar la aireación de la columna de agua. Otra de las medidas que se podría emplear sería el agregado de productos químicos que precipiten el fósforo depositándolo en los sedimentos y así este deja de estar disponible en la columna de agua para el fitoplancton. La contrapartida de esta medida sería que esos nutrientes siguen estando en el sedimento y, como hemos visto, podría llegar a producirse el fenómeno de recirculación de nuevo a la columna de agua. Continuando con este tipo de medidas, también tendríamos el sombreado de determinadas zonas de la masa de agua afectada, impidiendo así la penetración de la luz y, por tanto, limitando el desarrollo de organismos fotosintéticos. Los humedales flotantes, que los tenemos aquí representados en este esquema de la diapositiva, sería también otra de las opciones, sobre todo con un gran calado para controlar este fenómeno en masas someras y de pequeño tamaño. Y por último también la biomanipulación podría ser otra de las medidas de gestión utilizadas, que consiste en la eliminación de determinados organismos de la red trófica. Por ejemplo, en algunos casos se elimina peces que consuman zooplancton para que éste aumente en número y así pueda depredar al fitoplancton, evitando así su proliferación o incremento desmesurado en la masa de agua. Pues bien, hasta aquí las principales medidas y acciones que tradicionalmente se han ido implementando en los últimos años para combatir este problema de la eutrofización. Pero ahora vamos a introducir unas nuevas alternativas de gestión, que es lo que persigue el proyecto ROEM Plus. Como hemos visto a lo largo del taller virtual, son múltiples las posibles medidas de gestión por las que pueden optar para evitar el problema de la eutrofización. Pero, ¿cómo podemos saber cuál es la estrategia que mejor se adapta a nuestro sistema? Por otro lado, tal y como se ha explicado anteriormente, el fenómeno de la eutrofización es la respuesta de multitud de procesos y presiones que intervienen, ya sean de origen natural o antropogénico, lo que hace que se trate de una problemática compleja y dinámica que en ocasiones es difícil de detectar con los programas clásicos de seguimiento de la Directiva Marco del Agua, sobre todo la gestión del riesgo. Pues bien, desde el proyecto ROEM Plus se requieren proponer nuevas alternativas de gestión cuyo objetivo principal es demostrar la viabilidad y eficiencia de un enfoque innovador de gestión integral de cuenca que permita abordar con una metodología de alta resolución espacio-temporal el extendido y creciente problema de las proliferaciones masivas de algas nocivas causadas por la eutrofización de las masas de agua. Los pilares fundamentales de nuestro sistema serían detección temprana, predicción según escenarios hidroclimáticos y socioeconómicos y una estimación fiable del efecto combinado de medidas correctoras para optimizar el coste. ¿Qué se pretende con el proyecto ROEM Plus? Pues a través del proyecto ROEM Plus se ha puesto en marcha una e-platform de gestión eficiente e integral de información, basada en redes de sensores de última generación, alta resolución espacio-temporal, en combinación con técnicas de simulación predictiva. Esta innovadora herramienta permite ordenar y asignar prioridades en relación con las diferentes zonas y usos, de manera que las masas de agua pueden absorber y amortiguar realmente las presiones y el impacto de la naturaleza y el ser humano, evitando así errores de gestión del pasado debidos a una excesiva incertidumbre relacionada con métodos analíticos y prospectivos clásicos. ¿En qué consiste esta
Gestión optimizada, integral y dinámica del problema. Pues bien, fundamentalmente se basa en los 4 factores que vamos a citar a continuación. En primer lugar, optimizar los programas de medida. En segundo lugar, tendríamos que minimizar los riesgos ambientales, minimizar los costes de revertir la situación y, finalmente, poder comprender así cómo interactúan los seres vivos con su entorno y la incidencia real de las actividades humanas en los ecosistemas. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y para más información sobre el proyecto ROEM Plus podéis acceder o contactar con nosotros a través de la página del proyecto www.roemplus-live.eu. Hasta pronto.